es muy importante que en este momento tratemos de mantenernos en estas cifras, o si pudiéramos bajarlas o cambiarlas sería lo ideal. No fue bueno que nos agarre la campaña de vacunación en rojo, ni fue bueno que tengamos 300 casos activos, entre otras cosas porque hay 300 personas que están activas y hay muchos sospechosos cuarentenados, y al haber sospechosos cuarentenados esa gente no se puede vacunar, entre otras cosas, ¿no? Así que un esfuerzo importante tenemos que hacer en San José con las medidas de protección personales de cada uno y organizacionales. ¿Y por qué les digo organizacionales? Porque ¿qué notamos nosotros estos días que nos pasó? Lamentablemente tuvimos un brote en una empresa de salud, nuestra empresa de salud más importante, grande, que eso nos generó algunos casos que llegaron a más de 20, ¿tá? Y eso generó un poco también de contagio en la población a partir de ese foco que se generó ahí, pero además en centros de enseñanza comenzamos a tener, en casi todos los centros de enseñanza, algún caso. 2 casos, 3 casos, en algunos 5, en otros 6. Y ahora tenemos algunas escuelas con, por ejemplo, una de Libertad con 11 casos, entre niños y profesor y maestros y personal de auxiliar. Todo eso nos preocupa. Obviamente la enseñanza está en una etapa de apertura total, el país está abierto, prácticamente abierto, con su economía funcionando. Y esto es consecuencia de todo eso, más alguna cosa, un coletazo todavía del carnaval que estamos viviendo. Pero bueno, les pido que ustedes ahora transmitan a la población que hay un mensaje claro del SECOED y de quienes estamos a cargo de la parte sanitaria, de que es momento de parar, de reflexionar y de volver a la burbuja familiar para ver si logramos en este mes adecuar rápidamente la campaña de vacunación e ir llegando a momentos mejores de la epidemia. Lamentablemente tuvimos que vivir otra situación en un LPN que lo tenemos bajo control sanitario muy cuidadoso y no hemos tenido ningún desenlace mal, pero en los LPN siempre nos traen dolores de cabeza y nos traen tristezas porque muchas veces ahí es donde los pacientes cursan con más gravedad. Y después tenemos el CTI, por suerte en este momento sin ocupación, pero hay 4 pacientes ingresados en cuidados moderados de la institución privada y 3 pacientes ingresados en cuidados moderados del hospital. Quiere decir que estamos con un ingreso de pacientes importante, como se ve cuando comienza a haber más infecciones en la población. Esa sería un poco la situación epidemiológica. Capaz que acá aceptaríamos preguntas de ese aspecto de la cosa para después seguir con el resto que son otras cosas. ¿Podría estimar cuántos cuarentenados hay en el departamento y también de qué manera esto está afectando la vacunación, que sí, algo de lo que mencionaba recién? Sí, 200 teníamos ayer, pero estamos en ese entorno, porque bajan y suben todos los días. Otra cosa que les quería comentar, que también nos complicó, es que tuvimos un pequeño caso en un centro de vacunación, que nos generó alguna dificultad que el licenciado y Estela lo pudieron solucionar, porque todo eso, como les dije, resta del lado de la defensa y del lado del ataque, que no resta nada. Entonces tuvimos una dificultad que por suerte ahora corregimos también. Y esa es la situación. Es situación compleja, hay que cargársela. Los niños en general de salud, ningún problema, por suerte. Todos nuestros niños que se infectan más niños ahora que antes. También eso tiene que ver a veces con el grado de infectividad de la cepa. Dan síntomas muy atípicos a veces, diarreas, malestar. A veces no parece el cuadro muy respiratorio en los niños. Y hay muchos niños asintomáticos, como ustedes saben, ¿no? Se han infectado más niños en esta etapa que en la anterior del año pasado. Eso nos genera la dificultad de que a veces el niño transporta el virus, pero seguimos pensando que es mucho más importante que los adultos cuiden sus relaciones para protegerse de no contagiar a los niños, porque nos pasa que en alguna escuela adultos contagiaron a los niños que integran el grupo, ¿no? ¿Qué pasa ahí? La protección de los niños, como todos sabrán, los que son padres con niños chicos lo tendrán claro, no es tan fácil colocarle el tapaboca, ni es tan fácil que en una clase mantengan el distanciamiento. Es una situación bastante compleja. Felizmente, bueno, estamos en esa lucha y estamos tratando de que los centros de enseñanza no haya que cerrarlos. Algunos vamos a tener capaz que cerrar, dependerá un poco de la situación epidemiológica, pero estamos en contacto permanente con las autoridades de la enseñanza para no cerrar centros, cerrar
por unidad, o sea, un salón, una clase, un grupo, tratar de que no sea el centro todo, ¿no? Pero en algunos casos estamos ahí viendo, a ver, capaz que utilizamos el fin de semana ahora para una escuela especialmente. ¿Cuántos centros de enseñanza más o menos hay en el departamento afectados por el tema? Hay afectados entre secundaria y primaria, y capaz que llegamos a 8 o 10. 8 o 10. La gente se pregunta, por ejemplo, el que se vacuna, ¿no contrae la enfermedad? El que se vacuna, Exacto. no. La inmunidad que genera la vacuna, tanto Sinovac como Pfizer, se genera la primera dosis, existe entre la primera y la segunda dosis 28 días, a los 28 días recibe la segunda dosis, a los 14 días de la segunda dosis tiene la inmunidad total, o sea que ahí tienen el plazo exacto en el cual... A los 14 días de la segunda dosis, inmunidad absoluta, o sea, efectiva de la vacuna. Entre primera y segunda dosis hay una etapa de los 10 días en el cual existen algunos estudios, especialmente con la vacuna Pfizer, que demuestran que se logra una inmunidad al 10º día de la primera dosis que evita los casos graves, no evita la infección, evita los casos graves. ¿Tá? Eso está visto en algún trabajo de los israelíes que fue muy, muy interesante. Por eso estamos apurados, ¿no?, para vacunar al personal de salud, para evitar que nos toquen situaciones de internación, de gravedad o de caída en la gente que atiende, porque los colapsos sanitarios, tengan en cuenta que no se generan porque nos falte un respirador, o nos falte un tubo, no se genera porque nos falta gente para hacerlo funcionar, ¿no? Y siempre estás al borde, ¿no? Porque la gente ahí tiene un límite. Igual estamos lejos de eso, ¿no? De tranquilidad, que en San José especialmente no tenemos mayor problema en ese sentido. Seguramente el año que viene vamos a pensar en vacunarnos de vuelta para el coronavirus. Y seguramente vamos a tener que vacunarnos con una vacuna diferente a esta, porque va a tener que ser ajustada a las cepas que mutaron. ¿Tá? Igual las mutaciones no se esperan muchas, porque si se vacuna mucha gente y no hay mucha infección, no van a haber muchas mutaciones. Eso es bueno, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se sabe. No se sabe todo de eso. No se sabe todo. Los que más saben de eso son los chinos. Creo que son los más adelantados en ese aspecto, pero en América Latina todavía estamos lejos de saber bien qué nos va a pasar en el futuro. Doctor, más allá de que ya no lo dijo el presidente y también la intendenta, ¿no hay sobre la mesa ninguna medida de restricción de movilidad en este momento en particular? No, no hay sobre la mesa ninguna medida de restricción de movilidad, o por lo menos de las que nos han llegado. A mí no me ha llegado nada. El concepto es: no es momento para deporte. Bueno, pero están habilitadas. Sí, están habilitadas. Voy a plantearme un seco, a ver si están habilitadas realmente la semana que viene. Hay que evitar todo lo que se pueda. No es momento de hacer cosas, por más que el deporte libera la mente, resuelve un montón de problemas, y los deportes al aire libre están estimulados por el GACH, y hay bastante que hacer científico a favor del deporte al aire libre. San José está viviendo un momento especial, el peor momento epidemiológico, y la movilidad tiene que ser disminuida hasta todo lo que sea fuera posible, de forma voluntaria, no como se ha hecho hasta ahora. Igual lo vamos a hablar en el CJB seguramente el tema, pero no, yo diría que en lo posible, y esto todo el mundo lo va a hacer, por un mes por lo menos.